Nuestro tema de esta semana es suma de dos vectores concurrentes. Primero vamos a ver cuáles son los vectores concurrentes que nosotros vamos a trabajar. Dos vectores son concurrentes siempre que parten de un mismo punto de aplicación. Observen en esta figura, están dos vectores, los dos parten del mismo punto de aplicación, de su origen es el mismo, y se les llama así porque forman un ángulo entre ellos, son vectores concurrentes o vectores angulares. En esta otra figura ya tenemos tres vectores concurrentes. Para poder sumar vectores de este tipo vamos a utilizar dos métodos. El método gráfico que siempre hemos utilizado y el método analítico que es el uso de las fórmulas. En el método gráfico está sencillo. Vamos a utilizar el método llamado método del paralelogramo. Este método consiste en que nosotros vamos a partir de dos vectores que nosotros ya vamos a tener. Recuerden que para dibujarlos primero hay que establecer una escala que van a utilizar para dibujar sus dos vectores. Establecen su escala, dibujan sus vectores, miden correctamente su ángulo que está entre los dos. Ya que tengan este dibujo, lo que vamos a hacer es trazar vectores paralelos a cada uno. Donde termina el vector 1, trazamos el vector 2 y donde termina el vector 2, trazamos el vector 1. ¿Sí? Regularmente empezamos a trazar a partir del eje horizontal. Aquí tenemos ya un vector. Donde termina este vector, voy a medir nuevamente el ángulo que medí al inicio para trazar el otro vector, pero lo voy a medir tomando ahora como origen o punto de aplicación la punta de este vector horizontal. Mido los 30 grados y dibujo nuevamente el vector que puse aquí. Con la misma medida, mismo ángulo. Después dibujamos en la parte de arriba, en este caso quedó arriba, el vector que está aquí abajo. Con la misma medida va a quedar. Si se dan cuenta, se parece al tema pasado, nada más que ahora no tengo rectángulos, tengo vectores angulares. Entonces, por eso es necesario que midamos aquí el ángulo. Ya si este no lo quieren medir, pues no importa, tracen su recta aquí, una recta aquí paralela y listo. Pero si ustedes lo miden, pues van a encontrar más rápido el punto donde se van a unir. Ya que tenemos estos dos vectores dibujados, se llama método del paralelogramo porque se forma un paralelogramo como dibujo. Ya que lo tienen ahí, van a trazar la resultante, que va del origen que teníamos primero al punto donde se unieron esos vectores paralelos que localizamos. Recuerden que medimos nuestra resultante y la multiplicamos por la escala para saber su valor real. Igual medimos el ángulo que ahora va a tener esta resultante con respecto al eje horizontal. Y listo, ese sería el método gráfico. Igual se los puse aquí ya por medio de un ejemplo, lo vamos a ir checando. El método gráfico dice, encuentra por el método gráfico y analítico la suma de estos dos vectores. Paso número 1, vamos a establecer mi escala. Como los datos es 1 de 30, 1 de 38, yo puse mi escala de 1 centímetro, es a 10 newtons. Entonces, mi vector horizontal que le puse F2 va a medir 3.8. Y este vector F1 va a medir 3 centímetros por la escala. Entonces, como les decía yo, vamos a medir bien nuestros vectores. Este es de 3.8. Mido mi ángulo que es de 30 grados. Lo medimos. Igual voy a medir, ya que medimos nuestro ángulo, igual voy a medir aquí el vector que dijimos que debe de medir 3 centímetros porque mide 30. Entonces lo miden bien con su reglita, lo más exacto que ustedes puedan, 3 centímetros. Ya que tienen todo medido, pues su vector va a quedar de esta forma. Ya medimos el ángulo, medimos los dos vectores, listo.
Recuerden, no me van a ir haciendo figurita por figurita. Ustedes en una sola figura van a hacer todo, ya que tienen de aquí mismo lo van a hacer. Yo se los explico por pasos. Bueno, ya que tenemos vamos a trazar las paralelas a cada vector. Medimos nuestros 30 grados otra vez y trazamos nuestra recta, nuestro vector. Y aquí en la parte de arriba también trazamos nuestra recta paralela al vector que teníamos aquí abajo. Quedaría su dibujo más o menos así, bien medido, lo mejor que puedan medir. Ya que está nuestro vector, nuestra forma de paralelogramo, ya trazamos nuestra resultante que va del origen de nuestros dos vectores al punto donde se cruzan nuestras dos líneas. Aquí está ya dibujada. La medimos nuestra resultante y vamos a medir el ángulo que forma. A este ángulo le vamos a llamar teta, es una letra griega. Aquí midiendo nuestra resultante, en mi caso me da 6.4, que si checan, si muevo bien la regla es casi 6.5. Sí, pero lo dejé en 6.4. Lo multiplico por la escala de 10, me da 64. Estoy trabajando newtons, entonces sería 64 newtons. Mido también el ángulo que formó esa resultante con el eje horizontal. Aquí se me dificulta la medida, pero aproximadamente son 14 o tal vez un poquito más de 14. Lo dejé en 14 grados. ¿Sí? Ese es el método gráfico. Por medio de las gráficas, usando el transportador, la regla, ya obtuve nuestros resultados. Ya que tenemos estos resultados, ahora lo vamos a comprobar con nuestro método analítico. Recuerden que el método analítico es la utilización de las fórmulas. Les voy a explicar así de manera rápida. Estos dos temas que vamos a tratar ahorita ya no alcanzamos a verlos en segundo semestre, ¿sí? Que es la ley de senos y ley de cosenos. Bueno, acá terminamos nuestro dibujo. Ya dibujamos, ya medimos nuestra resultante, medimos nuestro ángulo. Observen que aquí se forma un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es? Dice, si ustedes checan, aquí hay un ángulo mayor de 90 y menos de 180. Esos ángulos se llaman obtusos. Entonces, este triángulo que les marqué aquí es un triángulo obtusángulo. Eso tal vez sí se acuerdan. De ahí dice, ¿te acuerdas cómo se escriben los ángulos y los lados de nuestros triángulos? Los ángulos, acuérdense, esos están en los vértices, van con letras mayúsculas y los lados van con letras minúsculas. Ahora, nuestra ley de cosenos, nosotros ya no alcanzamos a verlo el semestre pasado, pero esta ley se expresa por medio de una fórmula. A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada, en donde A, B y C son los lados, menos 2 por BC por el coseno de A, en donde A es un ángulo de nuestro triángulo. Igual funciona para B cuadrada, nada más se intercambian las letras. B cuadrada es igual a A cuadrada más C cuadrada, menos 2AC por coseno de B. Observen que hay una relación entre sus fórmulas. Si empezamos con A, aquí se trabaja B y C. En la multiplicación aquí va B y C. Y terminamos con el coseno de la letra que empezamos. Empezamos con A, terminamos con coseno de A. Aquí si empezamos con B, aquí enfrente va a ir las otras dos letras que faltan, que sería A y C. Lo mismo va en el producto. Empecé con B y termino con coseno de B, pero en mayúscula, igual para C. Bueno, entonces, antes de que sigamos, primero vamos a checar cuánto vale beta. Observen que aquí tenemos nuestro ángulo beta. Cuando tracé este vector de acá, yo medí un ángulo de 30. Entonces, en esta parte se forma una línea recta. Aquí conozco que hay 30 y aprendimos el semestre pasado que en una línea recta se forma un ángulo de 180 grados. Entonces, beta lo voy a calcular como 180 grados menos 30 grados.
Entonces, aplicando la ley de cosenos para el lado R, que es nuestra resultante, vamos a tener que R cuadrada es igual a D1 al cuadrado. Este que está aquí le puse D porque es un vector paralelo al que teníamos. Entonces, R cuadrada va a ser igual a D1 al cuadrado más D2 al cuadrado, que es este otro vector, menos el producto de 2 por D1 por D2 y por coseno de beta. Y si yo quiero despejar la R, solo es quitarle el cuadrado y ya me queda mi fórmula de R es igual a la raíz cuadrada de D1 al cuadrado más D2 al cuadrado menos 2 por D1 por D2 por coseno de beta. Esa sería la fórmula para R. Ahorita lo vamos a trabajar con el ejemplo que llevábamos. Ahora, siguiendo. Igual vamos a calcular el ángulo que se forma entre R y nuestra horizontal. En este caso de acá de la figura se llama alfa. ¿Sí? Entonces aquí vamos a utilizar la ley de senos que también tiene su fórmula. A sobre seno del ángulo A igual al lado B, porque son, las de arriba son minúsculas, son lados. B sobre seno del ángulo B igual al lado C sobre seno del ángulo C. Entonces, para el ejemplo, para este triángulo que tenemos aquí, como nos interesa alfa, mi fórmula quedaría D1 por seno de alfa igual a la resultante por el seno, sobre el seno de beta, perdón, van dividiendo sobre el seno. Y como nos interesa calcular el ángulo alfa, lo que vamos a hacer es despejar alfa de esta fórmula. Nos queda D1 por seno de beta sobre R. Acuérdense que aquí es como una razón, productos cruzados y el que queda solo divide. Y listo, ahí tenemos nuestras fórmulas. Ahora vamos a trabajar con el ejemplo para que lo entendamos. Van a ver que no está tan difícil. Aquí les vuelvo a explicar, como llevamos nuestro ejemplo donde F1 vale 30, F2, que es este de aquí abajo, vale 38, R es la resultante, el vector que dibujamos de este lado es F1, es el mismo de este lado. Tenemos el ángulo de 30. Esos datos ya estaban dados. Por lo tanto, calculo beta, que sería el ángulo amarillo, sería igual a 180 menos 30 grados de acá. Nos quedaría un beta de 150 grados. Entonces, aplicando la ley de los cosenos, la fórmula que dijimos hace ratito es esta. R es igual a F1 al cuadrado más F2 al cuadrado menos 2 por F1 por F2 por coseno de beta. Escribimos nuestros datos para que se nos haga más fácil. Aplicamos la fórmula. La fórmula nos dice la resultante es igual a F1 al cuadrado, que vale 30 al cuadrado, más F2 al cuadrado, F2 vale 38 newtons al cuadrado, menos F2 por F1 por F2 por coseno de beta. Nos quedaría 2 por 30 newtons por 38 por coseno de 150. Cuidado ahí con sus signos, porque aquí al hacer la multiplicación nos queda un menos. Entonces me queda aquí menos de mi fórmula menos el resultado de esto. Entonces queda menos menos. ¿Sí? Al elevar al cuadrado, al hacer las multiplicaciones, ya me queda 30 al cuadrado 900, 38 al cuadrado 1444 y mi producto aquí de todo esto me queda menos 1974.5379. Quitamos el doble signo haciendo la multiplicación, menos por menos más. Esto de aquí ya lo pueden juntar los dos primeros resultados. Y al final suman y les queda 4.318.5379. Sacamos la raíz cuadrada y nos queda una resultante de 65.71. No estábamos muy lejos. Aquí dividiendo, digo, aquí al hacer el método analítico tenía yo una resultante de 64. ¿Sí? Entonces hubo una poquita de variación nada más. Calculo mi ángulo.
El ángulo lo vamos a calcular con la fórmula que teníamos de teta igual al seno inverso. Hasta aquí quedó hace rato la fórmula. Sí, pero como nos interesa el ángulo teta, entonces lo que vamos a hacer es despejar teta. Despejamos nuestro ángulo. Esta función seno que está del lado izquierdo la pasamos como seno inverso. Seno inverso de F1 por seno de beta sobre R. La función seno inverso en su calculadora la van a sacar atrás de donde está la palabra, la teclita esa de sen, está sen menos 1. Van a presionar Shift y luego la tecla de sen y ya les va a aparecer seno menos 1. Escribimos nuestros datos, F1 30, F2 38, beta 150 y ya tenemos la resultante. Esta R es el valor que nosotros calculamos aquí en la parte de arriba. ¿Sí? Entonces, al aplicar mi fórmula me va a quedar teta igual a seno inverso de F1, 30 newtons, por seno de beta, que es 150, seno de 150, entre la resultante que vale 65.7155. Primero hacen todo lo que hay dentro del paréntesis, multiplican, dividen, les da 0.2282. Ya que tienen estos resultados, calculan el seno inverso, seno menos 1 de ese resultado, y ya les va a dar el ángulo que es 13.1944. Ya entre, dile que cheque ahí si hay 30. Bueno, si checamos, aquí me da 13.19 y aquí cuando medimos me daban 14. No andábamos muy perdidos. 14 es una variación mínima que hay. Vamos con un segundo ejemplo para que le agarremos bien. No está tan difícil, solo es cuestión de medir bien, de hacer nuestros, de identificar beta, eso es importante, ¿sí? Tenemos otros dos vectores. Ahora tenemos un ángulo de 145. Ahora nuestros vectores, fíjense, la posición tienen otra posición, pero nuestro método es el mismo. Donde termina el vector horizontal, el 2, de ahí vamos a medir nuestro ángulo de 145 y me dibujan F1. Entonces mido 145. Primero nuestra escala, aquí le puse una escala de 1 es a 1. Primero medimos nuestro vector horizontal, que sería de, ¿cuánto era? De 5, exactamente 5. Lo miden, ya que tengan ese, miden su ángulo de 145 grados y dibujan el otro vector. Este vector va a medir 4 centímetros por la escala que va 1 a 1. 4 centímetros, ahí está. Quedaría una figura así, ya midiendo los ángulos, midiendo todo. Entonces, paso 2, trazamos nuestras paralelas. En esta parte recuerden que van a poner su transportador y van a medir su ángulo nuevamente de 145 grados. Miden su ángulo, ya que tienen su ángulo, ya trazan su recta paralela al vector F1 y donde llegue, ahí dibujan el otro vector horizontal. Ya que tenemos esta figura, trazamos nuestra resultante. La resultante siempre va a salir del origen de los dos vectores originales. Si este era el vector original, aquí estaba su origen y de aquí sale la resultante al punto donde se cruzaron nuestras líneas. Aquí ya está dibujada. Y el ángulo que vamos a medir ahora es siempre de la resultante al eje horizontal. Siempre es el ángulo que nosotros medimos. Medimos nuestra R. Aquí para mi ejemplo mide 2.9 más o menos. Por la escala que es 1, pues me queda 2.9 newtons. Medimos nuestro ángulo
de la horizontal hacia donde está el vector, yo tengo un ángulo aproximado de 54 grados y ya terminé el método analítico. Ahora voy con terminé el método gráfico. Ahora voy con el método analítico. Aquí les dibujé la figura que quedó al final. El triángulo, le sombré aquí el triángulo que vamos a utilizar. Este era el ángulo que llevábamos de 145 grados. Entonces, beta ahora es este ángulo más pequeñito que quedó aquí. Siempre lo calculo restando 180 grados menos el ángulo que yo tenía yo al inicio, que es de 145. Me queda 35 grados en mi ángulo. Eso me va a servir para los datos. F1 y F2 pues ya lo teníamos. Entonces los datos sería F1 4, F2 5. El ángulo beta ahora es de 35 grados. Aplicamos la fórmula F1 al cuadrado, 4 al cuadrado, F2 al cuadrado, son 5 al cuadrado, menos 2 por F1 por F2 por coseno de beta, que es 35. Entonces, en esta segunda parte me queda menos 2 por 4 por 5 por coseno de 35. Elevamos al cuadrado, 4 al cuadrado 16, 5 al cuadrado 25. Y hacemos la multiplicación 2 por 4 por 5 por coseno de 35. Aquí me sobra una. Ya que tienen sus resultados, pues ahora suman 16 más 25 menos 32. A ese resultado que les dé, sacamos la raíz cuadrada y ahora mi resultante es de 2.86. Y en mi método gráfico tenía yo 2.9. Observen que la variación es de décimas únicamente. Hay que medir bien para que no haya mucha variación. Seguimos con el método analítico para calcular el ángulo que va a formar la resultante con el eje horizontal. Siguen mis datos, solamente agrego ahora la resultante que acabamos de calcular. Por favorcito, es la que calculamos. No vayan a poner aquí la que miden, porque ahí siempre hay errores de medición. Bueno, entonces aplicando mi fórmula sería seno inverso de F1 por seno de beta, sería 4 newtons por seno de 35 entre la resultante que calculé, 2.8694. Multiplicamos, dividimos y nos queda 0.7995. Calculamos el seno inverso. Y me queda un ángulo de 53.08. Comparado acá, tenía yo 54, igual la variación es mínima mi variación. Y ya está, ahí van sus ejercicios. Es bien importante hacer bien sus dibujos, sus mediciones, ubicar sus ángulos, beta, el triángulo que se va a manejar. Siempre es el que se forma de la horizontal hacia la resultante. Igual nuestros ángulos, ahí son los que estamos trabajando.